Vamos, perfecto, ahí está. Vamos a ver. Pues hoy vamos a dar cierre con esta serie de encuentros a propósito de este tema tan necesario, como hemos dicho ya, de comenzarlo, de conocerlo, de involucrarnos. em, en un día que además parece significativo, ya nos contará Silvana también y a lo mejor Paul por ahí. Hoy, como ustedes habrán podido leer por ahí en sus redes, etcétera, falleció este sacerdote Karadima, un pederasta serial encubierto en la Iglesia Católica, que hasta hace pues pocos años fue reconocido los crímenes que había cometido y bueno, no conozco exactamente el proceso, pero fue muy lento, ¿no? Y no sé hasta dónde se pudo hacer justicia a las víctimas y sobrevivientes. Y hoy, como ustedes recordarán, nos acompaña Silvina Borges, que ya también ha estado con nosotras y nosotros en otras sesiones. Te agradecemos mucho, Silvina. Silvana, Silvana. Silvana, perdón. Silvana es médica, es ginecóloga por la Universidad de Chile, trabaja en el sector público y privado y se ha especializado en ginecología infanto-juvenil, es decir, ginecología pediátrica y adolescente, y es miembro también de la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico en Chile. Silvana, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, siempre agradecer la invitación, Daniela. Como he dicho en otras oportunidades, soy muy buena para hablar, así que voy a necesitar que tú me ayudes con los tiempos. Preparé justamente por eso una, eh, una presentación para ir ajustándome más bien a los tiempos y a algunas cosas que quisiera como puntualizar. Sin embargo, quisiera partir haciendo un análisis pequeñito, justamente sobre lo que tú nombras como introducción a lo que hoy día nos remueve como Chile. También me imagino desde otros lugares como México al enterarse de la muerte de Maciel y cómo lo enterraron. De alguna manera, todo lo que uno ha leído en relación a eso, a mí el caso de Maciel me tocó muy profundamente porque en alguna venida para acá conocí a Alberto Atié y fue muy emocionante después de haber leído su libro, La voluntad de no saber, darse cuenta de todo lo que ocurría ahí y todo lo que siguió ocurriendo en los legionarios. Eh, Hoy en día Chile todavía está un poco choqueado con la noticia. Eh, Creo que los sobrevivientes directos de Caradima dieron una declaración muy escueta sobre que ellos ya no tenían nada más que decir sobre el ex sacerdote Caradima y que estaban en paz, eh, pero que habían encubridores que morían también hoy, eh, y encubridores que todavía no han muerto, ¿no? Eh, y toda la maquinaria que recubrió el caso Caradima y muchos otros. Algo así leí de parte de James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo. Yo en lo personal, y no sé si Paul quiere decir algo, en lo personal creo que la sensación principal es justamente la no reparación total, que no sé si algún día viene, porque es como si a alguien le mataran un hijo. Me imagino que uno puede vivir sin ese hijo, pero nunca va a ser una vida igual. Y no he pasado por esa experiencia, pero creo que es de las experiencias más fuertes que puede vivir un ser humano. Y en relación a eso, solamente decir que nos remueve, porque así se mueren los abusadores. En general en la Iglesia Católica, en la más completa impunidad, con los crímenes prescritos, con los encubridores dando vuelta, con Esati y Razzuri, de alguna manera que fueron los obispos cardenales que encubrieron esto por más de 20 años, y con el poder,
con el poder económico, con el poder de los grandes empresarios chilenos, incluso hoy en día con el poder también de algunas víctimas de él, de acallar a otras víctimas. Es muy doloroso sentir que el silenciamiento también viene por parte del Estado, y que el Papa habla de la tolerancia cero cada vez menos, pero que en lo concreto no hay justicia, verdad y reparación. Caradima se muere hoy en impunidad junto con sus secretos y junto con los secretos de la curia y de los poderosos que manejan Chile desde el punto de vista económico, político y, por qué no decirlo, eclesiástico. Chile es un país laico en el papel, pero no hay lugar donde la Iglesia Católica no meta su postura, su visión y su poder también. Eso quisiera decirles como reflexión. No sé si Paul quiere hablar o alguien más. Paul. No. Sí, lo que pasa es que tengo muy mala señal Ok. y de pronto por eso tengo la cámara apagada y a rato no sé si se me escucha bien. Se te escucha bien. Ah, ya. Ya. Ahí sí. Sí, pero ¿me puedes repetir, por favor? Porque no. No, Paul, si quería agregar algo más a lo que yo estaba diciendo. No, o sea, lo que dije ahí un poco en el chat, yo concuerdo plenamente que se trata de una situación que hoy día genera bastantes sentimientos, porque no es solo el hecho de la impunidad, que también se evidencia hoy día, es como una constante en esta experiencia de los abusos, de la sobrevivencia y de las víctimas, pero también siento que hay una especie de también de camino a medio recorrer. Siento que hay una poca conciencia que aún revictimiza cuando vemos, por ejemplo, hoy día que las campanas de la iglesia del Bosque fueron tocadas, o cuando se sabe que, ahí van a quedar, como bien dijo Silvana, hoy día con la muerte de Caradima hay muchos encubridores que van a quedar en la más absoluta impunidad. Y eso es muy desmoralizante. Así como también recordar las lealtades que tuvimos y que pudieron levantar las voces de las víctimas de Caradima. Es un día bien especial y creo que yo le agradezco a Silvana también el que está hoy día aquí, porque sin duda todo nos remueve. Eso, amiga, eso es lo que puedo decir. Sí, gracias, Paul. Bueno, a todos en realidad yo creo que finalmente por lo que estamos aquí es por buscar un consenso donde nos encontremos en un lugar y en un espacio de luz para que esto no siga pasando. Y nadie va a quedar nunca feliz del todo, ¿no? Pero que los victimarios tengan que estar donde tienen que estar depende de las leyes de cada país y depende también de la iglesia. Y que la víctima esté en el lugar de víctima o en el lugar del sobreviviente y el victimario en el lugar donde siempre debió haber estado. No tenía idea que habían tocado las campanas en el bosque, me parece terrorífico. Siendo y sabiendo la cantidad de abusos y los años de abuso, Caradima formó a más de 50 obispos en Chile, de los cuales todavía por lo menos hay 8 con diócesis muy potentes dentro de la conferencia episcopal. Y entonces no es menor ese gesto.
Bueno, voy a partir entonces compartiendo pantalla. Denme un segundito, por favor. Presentar. Silvina, no sé si, Sí. perdón, Silvana, no sé si mientras compartes, yo sí quisiera decir que Sí, claro. algo que a mí me ha llamado la atención de estos casos clericales, pero también de otros casos de los que he escuchado, es esta colusión que tú mencionas con distintos poderes. Cuando hay un abusador serial en este nivel y de estas proporciones, no, eso no puede existir sin estas colusiones con otros poderes, ¿no? Pienso también en los momentos en que Karadima, o sea, algo pude ver en que Karadima estaba como tomando ciertos lugares importantes, como se fue haciendo camino, que eran también momentos de la dictadura. Entonces me imagino que hay una relación ahí también de impunidad mutua entre los distintos poderes. Y creo que eso nos deja a todos y a todas la responsabilidad de tomar conciencia de esto y de ser vigilantes de estas formas de poder, porque justamente esto no podría ser posible si no hubiera colusión e impunidad. Claro que la Iglesia Católica es el centro y la principal responsable, los jerarcas, las autoridades que lo permitieron, que lo encubrieron, y también, pero también están estos otros poderes, ¿no? El Estado, que no regula también, los empresarios, entiendo que en el caso de Karadima y en el caso de Maciel también las élites, ¿no? Los colegios que fundaron los legionarios, muy caros, donde están los hijos de las élites en México, por ejemplo. Entonces creo que eso Acá sí en Chile nos... hay universidades de los legionarios. Sí, sí, desgraciadamente de México para el mundo, ¿no? Tristemente. Y bueno, como subrayar eso, ¿no? Entender que estas son relaciones de poder de la que como personas, como ciudadanos y como cristianos, también en cierto sentido, o católicos, debemos de estar vigilantes y denunciar en todo momento. Gracias, Daniela. Bueno, voy a compartir pantalla. Entonces, ahora sí. Y voy a tratar de hacerlo corto porque soy una parlanchina incesante. Ahí se ve. Sí, ahí se ve bien. Miren, la verdad es que yo quise traer a colación, a propósito de lo que Paul nos presentaba. Lamentablemente no pude estar en las charlas de Vinca y de Rodrigo, pero un poco a propósito de lo que Paul nos comentaba y de mi rol de médica, lo que para mí creo es un punto central dentro de cómo abarcar el feminismo dentro de la iglesia. Y también si es que existe la opción o no de abarcar el feminismo dentro de la iglesia o que tenga un espacio dentro de la iglesia. Entonces lo que les voy a presentar tiene como principio un poco una mirada crítica y reflexiva de cuáles son algunos derechos que se han descrito y definido como derechos humanos, para luego entrar quizás en un análisis entre todos y entre todas de cuál sería la manera de buscar un lugar en la iglesia para la mujer y si es que realmente la tiene o no la tiene. Tengo que decir que mi conflicto de interés principal en relación a esta presentación es que yo no soy católica ya. Y bueno, lo he contado, ustedes lo saben, no soy católica, creo que desde el minuto en que hablé con mi madre y le conté lo que estaba pasando con mi abusador. En ese minuto escondí lo que yo sentía por Dios y por todo lo que había sido el sistema de creencias. Lo confundí también
probablemente con mucha rabia de sentir que en el lugar donde yo hacía adoración al Santísimo por obligación, pero con mucha fe durante 6 horas semanales, con un cuaderno donde tenía que escribir cuántas horas había rezado, en ese mismo lugar no solamente abusaban de mí, sino de mi hermana y de otras compañeras. Y por lo tanto decidí no hablar más de Dios, no involucrarme con Dios, no sentir nada por Dios. Pero bueno, al encontrarme con otros como ustedes, las preguntas vuelven a surgir y hago mi mirada crítica desde sentirme ya después de mucho tiempo como una persona agnóstica, más bien humanista. Sin embargo, no quiero que parezca una crítica al sistema de creencias que ustedes tienen, porque el hecho de que nos acompañen en esto para poder organizar una mirada reflexiva, creo que tiene el sentido más profundo, el sentido más profundo para cada uno y para cada una de nosotras, como mujeres también. Entonces, me gustaría más que nada hablar desde el lugar de una agnóstica, pero que tiene ganas de conversar y empezar a mover conciencia sin pasar a llevar la fe y el respeto por la fe de cada uno y de cada una de ustedes. Básicamente eso. Entonces, voy a mostrarles un poco lo que son los derechos sexuales y reproductivos como una mirada crítica y reflexiva. La agenda de la presentación, no sé qué hace aquí esto, tiene que ver principalmente con de dónde nacen los derechos sexuales y reproductivos y por qué nacen, qué son los derechos sexuales y reproductivos, algunas recomendaciones basadas en la evidencia y cómo construimos y promovemos el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de cada persona. ¿Y por qué me propuse también hablar sobre derechos sexuales y reproductivos? De alguna manera, porque Paul me dio la pasada para poder llegar al lugar sacrosanto donde el cuerpo se separa del alma, donde no nos asumimos como seres corpóreos, emocionales, sexoafectivos, y donde yo creo, y donde hay muchas tesis y teorías, ¿no es cierto?, que tienen que ver con dónde está la principal falla en la estructura de la formación de la Iglesia durante siglos hasta el año 2021. Hay una serie de convenciones, tratados internacionales y puntos claves que voy a tratar. Principalmente en algunos minutos vamos a hablar de la inclusión, la valoración de la mujer y lo que hablamos de enfoque de género. El Papa sacó hace unos 2 meses, ¿no es cierto?, un escrito, entonces, donde hablaba de que el género y que el enfoque de género no era una manera, no sé cómo decirlo, prudente de referirse en términos cristianos al resto. También sacó la Congregación de la Doctrina de la Fe, ¿no es cierto?, una definición hace poco de lo que significaba ser gay y homosexual o lesbiana o de la población LT, lesbiana, trans, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera no se pueden casar y no son iguales que un hombre y una mujer. Por lo tanto, me pareció importante, más allá de las palabras del Papa, definir lo que los tratados internacionales
han definido como derechos humanos. Entonces, eso, y la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. ¿Y por qué contra la mujer? Porque cuando uno habla rápidamente como de las mayores víctimas de violencia son las mujeres, las mayores víctimas de abuso sexual son las mujeres, al tiro aparece un hombre que dice, oye, pero yo no soy abusador, oye, pero eso no es así. La verdad es que una cosa, los médicos nos movemos mucho por estadística y tiene que ver mucho con la estadística, básicamente. Los feminicidios son llamados así porque son hacia mujeres. Pareciera ser que los hombres cuando se enojan o cuando los engañan, tienden a reaccionar de una manera diferente a una mujer cuando nos han engañado. Porque yo hubiera tenido que matar a todos mis ex, en Chile se les dice pololos, a las parejas, ¿no? Por cada engaño que me enteré o que perdoné. Yo no sé bien cuál es lo que está en el trasfondo, pero sí lo que sabemos desde el punto de vista antropológico es que hay un patriarcado que ha mandatado este enfoque de género, dejándolo de lado, y que ha mandatado de alguna manera la sumisión de las mujeres en lo económico, en lo moral, en lo sexual, y en cada una de las cosas donde evidentemente está mermada su capacidad todavía de ser igual, tratada igual que un hombre. Y en la iglesia creo que es uno de los lugares donde más se nota. ¿Qué es la sexualidad? Los seres humanos somos seres sexuales y afectivos. Sexuales y afectivos porque un beso es sexo afectivo, una caricia es sexo afectiva, no es necesario tener una genitalidad para ser un ser sexuado. Y nacemos en un cuerpo, somos conscientes de nuestro cuerpo y aprendemos a vivir con él. Y en la medida que se nos enseña, aprendemos a vivir con él. En la medida que se nos enseña a negarlo, aprendemos un poco a escindir el cuerpo del afecto y de lo sexuado. Incluso algunas colegas hablan de que incluso un parto es un estatus sexual. Hay genitales abiertos, mirando hacia el mundo, y es un acto sexual. Estuve leyendo por ahí en relación al feminismo algunas cosas que si quieren se las comparto, muy interesante. Es un librito pequeño que nos cuenta y que nos habla cómo en eras casi después del Paleolítico, en el año 80, después de Cristo, las mujeres parían y en vez de tener dolor en el parto, a mí me dejó helada, junto con hablar como de parto humanizado o parto respetado, en vez de tener dolor en el parto, tenían contracciones uterinas uterotónicas, pero orgásmicas. Y desde la antropología eso se ha definido muy interesantemente. Me gustaría mucho compartirles eso porque yo no me lo creía. Yo decía, esto ya es chamanismo. Pero la verdad es que de ahí aparece el hombre como cortando el cordón umbilical, sacando a la guagua, y ¿qué nos queda a las mujeres? Empezar a sentir dolor, empezar a sentir dolor en cada contracción. Y cómo va modificándose la cultura en la medida que se le niega la posibilidad de sentir a la mujer, de sentir placer, y no solamente tener una relación sexual para procrear.
es muy interesante ese libro. Bueno, de dónde nacen y por qué nacen los derechos sexuales y reproductivos. En Chile nacen de la creación del Servicio Nacional de la Mujer en 1991, después de mucho tiempo y de mucho aborto clandestino, donde se logra en 1961, con el gobierno de Frei, colocar la pastilla anticonceptiva asequible para la mayoría de la población. Pero lo que se plantea es un ideal de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para superar las desigualdades, principalmente que afectaban a la calidad de vida. Y en ese tiempo no hablaban de enfoque de género o perspectiva de género, sino de inequidades de género. Ojalá en algún momento dejemos de hablar de género también. Hay unas feministas más radicales que proponen que el género es algo todavía muy patriarcal. Bueno, aquí más que nada para mostrarles que en el Cairo se desarrolla un hito súper importante en relación a de dónde nacen los derechos sexuales y reproductivos, y esto viene no desde hace mucho tiempo, desde 1994. Antes de esto no se hablaba como de los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Se hablaba más bien de los derechos humanos, pero no estaban establecidos. Y tampoco aquí quedan establecidos, ya derivan de los derechos humanos, pero la convocación que tiene el Cairo es para hablar de población y desarrollo económico, o sea, de qué se muere la gente, cómo hacemos para que no hayan más pobres, etc. Entonces, en esta conversación mundial, donde van alguna gente destacada de la OMS, algunos invitados, ¿no es cierto? Primero se hace en el Cairo y luego se retoma en Beijing, clarificando algunos conceptos que tienen relación con la condición social de la mujer y con los ejercicios personales en el ámbito de la sexualidad. Pero no se establece, como dice acá, en ningún tratado directo, en el fondo, qué son y cuál es la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, sino que derivan de una construcción dinámica de la sociedad. Lo que sí queda claro en el Cairo y en Beijing, que en el Cairo por primera vez se debate el que el sujeto debe ser el aplicador de esta política como pública, no solamente a nivel personal, y empieza entonces a producirse como un empoderamiento de la mujer. Y surgen varios debates. El primer debate en el contexto de que no son solamente los estados los que deben hacerse cargo, sino que miremos al individuo en tanto sujeto, entendiendo entonces las dinámicas individuales de educación sexual, los determinantes sociales y otros factores que influyen en la reproducción y la sexualidad. Y se produce, como les decía, este empoderamiento de las mujeres. Y también algo que surge que es muy interesante, como un sujeto nuevo de derecho a los niños, niñas y adolescentes, que en el año 1990 se ratifica en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero fue como una estrategia para resolver la pobreza, mejorando la calidad de vida. Básicamente, ese era el objetivo de juntarse a nivel internacional. Claro que deriva finalmente en poder ponernos de acuerdo en cuanto a derechos, en algunas cosas. Y en algunas cosas se recogió este programa de acción que fue avanzando con 3 elementos importantes: el desarrollo de la población desde el punto de vista económico, cómo hacerlo, cómo en el fondo hacer que las mujeres tuvieran la cantidad de hijos que realmente pudieran, o que las familias tuvieran la cantidad de hijos que realmente pudieran educar, ¿no es cierto? Cómo hacer que esa educación fuera de calidad, cómo hacer que hubiera un desarrollo sustentable. Y para eso necesitábamos mujeres que estuvieran empoderadas también con su sexualidad, porque si no íbamos a seguir pariendo 10 hijos por mujer, lo cual a nivel mundial iba a ser no un aporte en relación a estos 3 elementos importantes que el Cairo y Beijing tomaban en cuenta. Y entonces
aquí se producen dos interesantes análisis, perdón. Uno es que el concepto de derechos sexuales fue rechazado en el Cairo. O sea, se conversó y todo, pero no se aceptó el concepto de derecho sexual como derecho, pero sí se aceptó el de derecho reproductivo. Ahora, el análisis que uno puede hacer de esto es muy curioso, porque ¿cómo va a haber un derecho reproductivo sin tener un derecho sexual? Si la reproducción es, por definición, deriva de un acto sexual. Bueno, puede haber reproducción asistida, obvio, pero es curioso que haya derecho reproductivo, pero no derecho sexual. Pero bueno, ahí quedamos. Y luego, evidentemente, como siempre, el problema se genera con las diversidades sexuales y el derecho de una persona a definir su identidad, no su opción, sino que a definir su identidad. Y otro punto importante donde el Cairo y todo eso va avanzando de manera muy lenta es en rechazar rápidamente el concepto del aborto como derecho o como expresión de la posibilidad de tener derechos sexuales y reproductivos para todos. Y entonces, como dice ahí, las discusiones se fundan principalmente en los derechos sexuales y reproductivos, y se analiza básicamente la cuestión del aborto, que viene siendo un gran tema tanto para los católicos como para todas las religiones y todo el mundo entero. Yo después voy a hablar un poquitito de aborto, sobre la evidencia que hay. No quiero meterles cosas en la cabeza ni nada, solamente contar un poco de la evidencia que hay en relación a un trabajo que se hizo en Chile el año pasado, el año 2010, no, julio del 2020, sobre quiénes eran las mujeres que abortaban en Chile, y que me pareció muy interesante de exponer. Bueno, luego la OMS logra en algunos otros consensos, además de Beijing y otros lugares, establecer la sexualidad no solo como un mecanismo de reproducción, sino que también como el derecho a gozar de una sexualidad plena. Y creo que aquí es donde nos centraríamos o nos centramos en establecerlo como un derecho humano básico, donde la Iglesia se niega aún a establecer. Y es curioso, por lo menos para mí, desde qué lugar se puede negar a establecer algo así, siendo que forma parte de la biología misma, el derecho a ser feliz y a gozar de la plenitud que Dios nos regala, junto con la capacidad de discernir y de elegir. Bueno, no quiero dar lata, pero ¿qué básicamente viene siendo sexualidad y reproducción? Sexualidad, toda persona tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, y eso significa en ausencia de coacción del punto de vista de los derechos humanos, y todo tipo de violencia que, como ustedes saben, puede darse de maneras muy sutiles y muy amplias. Violencia psicológica, violencia económica, todo tipo de violencia, ¿no? Los derechos reproductivos todavía en este momento no se aclaran muy bien, estamos hablando de los años 90, y no sé si en México era igual, pero acá en Chile el número de hijos se tenía que planificar en pareja. No la mujer podía elegirlo solo, sino que había un comité, y me tocó, recién recibí a participar de un comité donde colocábamos a las mujeres que habían tenido 3 hijos y que tenían permiso del marido para poder esterilizarlas, y mayores de 35 años. A las que no tenían eso, no cumplían requisitos. Hoy en día la ley cambió en Chile, y la verdad es que, a petición de una mujer, con toda la posibilidad de hacer una consejería correcta, de dar todos los otros elementos anticonceptivos que uno pudiera ocupar como mujer para no tener hijos, si una mujer pide esterilización para planificar,
no necesita el consentimiento de un hombre o de un otro para poder decidir y elegir el número de hijos, sino que solamente la capacidad y la autodeterminación, sabiendo que es competente para tomar esa decisión. Eso cambió en el gobierno de Bachelet, el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Todavía, sin embargo, el patriarcado nos coloca siempre frente a lugares, por lo menos yo como ginecóloga lo he visto diariamente, donde llegan pacientes y me dicen, doctora, vengo porque me quiero esterilizar, ya tengo un hijo, tengo 30 años y me quiero esterilizar, y el médico anterior me dijo que no, que era muy joven, que no lo iba a hacer, que me iba a arrepentir, y que por qué mejor no me ponía un dispositivo intrauterino y que etc. Bueno, lo dejo como reflexión. Y la sexualidad y la reproducción, dependiendo de cada país, hay un espacio donde está al margen de la ley. Bueno, hablamos de abusos sexuales recién, que también están al margen de la ley, ¿no es cierto? Esto de que Caradima esté eclesiásticamente castigado, pero penalmente no, y muera en impunidad, es muy parecido a las legislaciones que chocan, entonces, desde cada país, con las libertades sexuales y los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, respondemos la pregunta 1, son derechos humanos, vienen de ahí, y se recogen en un programa de acción, en una declaración en Río, en 1992, sobre el medio ambiente y desarrollo, y luego en Viena. Eso es historia nomás. Esto me lo voy a saltar, pero es importante saber que de ahí la presencia de algunas ONGs que las Naciones Unidas habían invitado, sobre todo los especialistas en sexualidad y derechos humanos. Ups, ¿qué pasó? Hoy algo pasó, perdón. Algo pasó. Yo creo que se trabó Silvina. Sí. Silvana, si le pones escape a lo mejor. Sí, algo pasó acá. Es tu pestaña, allá arriba tienes, ajá, esa copia, debe de ser esa pestañita. A ver, voy a ¿Le dejar das de ahí? compartir. Ajá. Espérame. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. No sé qué pasó. Ups. Se está actualizando Adobe. No, aquí. ¿Ahí se ve? Sí, pero se ve con... Ahí se ve. Bueno, voy a dejarlo acá. Ya, seguimos. No sé qué pasó. Voy a hacerlo de nuevo. ¿Me dan un segundo, Daniela? Claro, sí, sí, sí. Si quieren, mientras tanto, podemos hacer alguna observación, pregunta. Hay dos comentarios aquí en el chat. Dice Mario Piña, ¿qué tanto hemos formado parte de la cultura del encubrimiento? Eso se queda para revisar. Y Augusto dice que es un problema de fondo de los abusos, es una estructura eclesial monárquica y verticalista y por ende que margina una participación igualitaria, es decir, democrática. Las organizaciones entre menos democráticos son un caldo de cultivo para abusos de todo tipo. Si no cambiamos las estructuras, van a seguir los abusos. Exactamente. Esos son los dos Sí, comentarios que tenemos. sí, yo estoy de acuerdo con eso. Compartir pantalla y... no, aún no. Ay, ¿por qué? Tranquila, Silvana, si al final, mira,
prueba con volver a compartir, que lo más probable es que se vuelva a ver, porque yo recién, hace un ratito, cuando tú volviste a compartir, se compartió, se veía. Sí, es que no me abre ahora. No me abre. ¿No te abre en La presentación. Canva? Mi presentación en Canva, sí. No sé si necesitas como entrar otra vez a tu sesión, ¿será eso? Lo voy a intentar. Con tu correo y contraseña, a lo Sí, mejor está por ahí. Sí, sí. lo vamos a intentar. Como les decía, hay más gente en mi casa ocupando internet y ahí colapsa el sistema. Sí, sí, se puso internet muy lento. Perdón. Yo creo que ahí podemos seguir. No quiero aburrir. No, no te preocupes. No sé si alguien quiera, mientras Silvana revisa, hacer un comentario, algo que vaya como quedando, alguna inquietud, pregunta. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención de este tema es lo ausente que está en los discursos eclesiales y en nuestra vida de la iglesia. Muy, muy ausente, ¿no? Yo creo que no sé si es de los temas más ausentes, derechos sexuales y reproductivos. Sí, ahí se Creo ve. que, Daniela, Sí, si ya. me permite, solo mientras, antes que Sí. empiece Silvana, yo creo que lo importante de que tú señalas y que un poco Silvana viene a evidenciar con su exposición es lo invisibilizado que está este tema. Si pareciera que no existiese la dimensión femenina a tal punto que la sexualidad está fuera. O sea, yo creo que todos estamos escuchando y aprendiendo y también generándonos preguntas, porque todo esto es prácticamente un universo que la iglesia veta, ¿no? Silencia, producto de una mirada antropológica que sesga, que definitivamente se transforma en una mirada androcéntrica. Así que yo de verdad que, bueno, aprendiendo aquí con Silvana, escuchando y aprendiendo, porque es todo un universo que al menos para mí también se abre, ¿no? Ahí lo tengo. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Todavía no lo vemos aquí. Bueno, yo no lo Ah, veo aquí. Aún no se ve todavía, aún no. ya, vamos a compartir pantalla. Ay, Borges Román. Perdón. Yo soy súper, como se dice en Chile, ñurda para la computación. Y cuando creo que está funcionando todo perfecto, Somos boomer, como dice mi sobrino, amiga. Boomer. boomer, no sé. Como que analfabetos en el... Sí, analfabeta digital. Sí, totalmente. Ya, compartir pantalla. Un poco todos ahora con la pandemia hemos tenido que entrarle a estas cosas, ¿verdad, Mario? Ay, señor. Ahí es cuando me pongo gato. Ahí se está viendo la pantalla, Silvana, ya. O sea, por lo menos se está compartiendo Ok, Tiene. claro, pero no se ve La presentación falta, claro. la presentación, sí la tengo abierta. Ahí Sí, sí. ya. Ahí está. Ahí se está empezando a ver. Sí, ahí sí. Ahí está ya. Perfecto. Perfecto. Ya. Ahí sí se ve. Ya. Súper. Bueno. Sí, ahí se ve. Entonces, los resultados como decía, de esto, abrió una nueva mirada que las Naciones Unidas permitieron, en el fondo, abrir, que eran derechos humanos. Y las recomendaciones de los estados participantes, que fueron muchos, analizaron que se adecuarían las políticas a estos acuerdos condensados. Se estableció una relación entre la población, crecimiento económico, desarrollo sustentable, equidad de sexo, todavía no equidad de género, equidad de sexo, que viene a ser muy diferente la palabra género de la palabra sexo. ¿Ya? El sexo es un determinante biológico de salud, es hombre, mujer. En cambio, el género es un determinante social de la salud. La salud
se observa desde determinantes sociales y desde determinantes biológicos. Y el género viene siendo para la salud un determinante social, no un determinante biológico. Y creo que ahí es donde está uno de los puntos principales de la confusión en los lugares donde se discute sobre el sexo de nacimiento, el sexo que tú eliges, el sexo y el género. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, la familia, funciones, la reproducción, crianza, ¿no es cierto? El derecho reproductivo y salud reproductiva. Y ahí tiene que ver básicamente justamente con lo que les decía. Las mujeres estaban muriendo de aborto séptico. Los bebés se estaban muriendo de asfixia. La morbimortalidad en Chile y en Latinoamérica básicamente era por hemorragias posparto y por abortos clandestinos. Por lo tanto, se establece de alguna manera el derecho reproductivo para poder disminuir esa tasa de mortalidad y que los niños no quedaran sin madres, ¿no? Y por otro lado, hay una migración interna y externa que hace que también la urbanización abra una nueva manera de ver la sexualidad. Entonces, son derechos humanos. Aquí hay algunos acuerdos que los voy a pasar rapidito, pero me parece que México también está adscrito a estos acuerdos internacionales que son supraconvencionales, al menos en Chile, aunque no siempre se vean así, como estos acuerdos firmados por el Estado de Chile desde 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1987 la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la CEDAW, súper importante, en 1979, el Pacto Internacional entre los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que se ratifica luego en 1989, luego los Objetivos del Desarrollo Millennium, que viene siendo parte de otra presentación, pero que tenía que ver justamente con desarrollar una cultura que fuera sustentable, pero que al mismo tiempo fuera amorosa y cuidadosa con el ser humano. Bueno, Beijing viene siendo uno de los lugares más importantes y por aquí me falta la convención de Dubélé-du-Pará, donde se habla de la discriminación en contra de la mujer. Me faltan varios. Ahora, ya más adelante, se pide a la ONU que se pronuncie, porque los países seguían sin hacer mucho caso, ¿no? Y las legislaciones de cada país siguen siendo como muy arcaicas. Entonces la ONU se vuelve a pronunciar, la ONU se pronuncia y se pronuncia 10 veces en cada uno de estos temas hasta el cansancio. Y en el año 2011 se hace una reunión, ¿no es cierto? Y se establece a la ONU como un lugar importante en una asamblea general donde el relator va analizando cada uno de los elementos que de alguna manera les presenté para poder dar un marco legal a los países que participan de ello. Y hace entonces una promoción y protección de los derechos humanos, cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar del goce efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y establece el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y con esto no quiero decir que la gente que esté en la iglesia no tenga ese disfrute. Quiero que eso quede súper claro, que no estoy criticando desde ese lugar, pero sí reflexionarlo. Aquí obviamente no voy a leer esto, ¿no es cierto? Pero uno de los informes de esta presentación se las puedo dejar,
es que el relator examina todo lo que tiene que ver con las restricciones jurídicas y penales en relación al aborto, en relación a la conducta durante el embarazo, a los métodos anticonceptivos, a la planificación familiar, a la salud sexual y reproductiva, las restricciones penales que aplican a menudo que son discriminatorias, ¿no es cierto? También que atentan contra la libertad humana, en particular respetar la adopción de decisiones y la integridad física. Y también se refiere al derecho a la salud que requiere la eliminación de barreras que interfieran en la adopción de decisiones relacionadas con la salud personal. Y no solo eso, sino que también de alguna manera inspira a que los estados se organicen de manera que el acceso a la información sea dado por el Estado sin restricción, a todos por igual. Entonces, habla un poco de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho de la salud sexual y reproductiva, el derecho penal y otras restricciones jurídicas que van a afectar a la salud sexual y reproductiva, como vemos en Chile y en otros países, el efecto de estas leyes penales y otras restricciones jurídicas, y da algunas recomendaciones. Esto lo voy a pasar rápido, porque creo que no aporta tanto, y si no me voy a demorar mucho, pero acá hay una norma internacional sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Que después más adelante lo voy a poner en mayor detalle, pero que tiene que ver con mejorar la salud materno-infantil y principalmente la atención de la planificación familiar, del parto y de los servicios obstétricos en la urgencia. ¿Dónde queda la iglesia en este lugar? Yo no sé en qué lugar ha tomado, desde una actitud feminista o no feminista, un espacio para los médicos o para los tratantes de otro tipo, en que veamos estos derechos como derechos humanos. Y conversándolo con otros ginecólogos y ginecólogas, donde hay aquí objeción de conciencia en varias cosas en Chile, y malas prácticas, como decir, bueno, estás pariendo a los 19 años, pero te pareció bien abrir las piernas a esa edad, por ejemplo, lo que es violencia obstétrica, que en España hace una semana dijeron que los mismos ginecólogos sacaron una declaración diciendo que la violencia obstétrica no existía, cuando ese tipo de epítetos los hemos escuchado no solo una vez, sino que muchas veces. Bueno, el desarrollo milenio, muy importante, el informe sobre los objetivos que declara el progreso en los ámbitos indicativos como los embarazos adolescentes. Para la iglesia el embarazo adolescente es una cosa de abstinencia. Estoy hablando desde la doctrina, no desde ustedes, y quiero como que dejarlo claro, porque por algo estamos aquí. Desde la doctrina a la abstinencia, y enseñar la abstinencia. En la realidad, el embarazo adolescente con abstinencia lo único que termina es siendo un embarazo oculto, con una mujer que no termina de estudiar y en niveles de pobreza máximo. Sigo. El derecho penal y otras restricciones jurídicas que afectan al derecho de la salud sexual y reproductiva. Los estados promulgan leyes penales para regular conductas que se perciben como amenazadoras, peligrosas o dañinas para una o varias personas o para la sociedad. Y ese temor hace en el fondo que no se legisle. Y esas leyes constituyen la manifestación más clara del poder punitivo del Estado y se encuentra entre sus actos más intencionales. O sea, también el relator de la ONU se refiere finalmente a que el derecho penal no puede meterse de alguna manera a afectar los derechos supraconstitucionales, que son los derechos humanos, entendidos también como derechos a la salud sexual y reproductiva. El uso fragante de la coacción física por el Estado u otros actores no estatales, como en los casos de esterilización forzada, aborto, anticoncepción o embarazo forzado, se ha condenado desde hace tiempo en forma
injustificable de coerción sancionada por el Estado y la violación de derecho a la salud. De igual modo, cuando se utiliza el derecho penal como instrumento para regular la conducta de una persona y sus decisiones en el contexto del derecho de la salud sexual y reproductiva, la voluntad del Estado se impone por la fuerza, anulándola al individuo. La aplicación de algunas leyes penales y otras restricciones jurídicas podría incluso impedir el acceso a determinados bienes en la salud, ¿no es cierto?, y reproductiva, como los métodos anticonceptivos, o prohibir directamente un servicio determinado. No sé si en México pasó, pero acá en Chile, la pastilla anticonceptiva de emergencia, la pastilla del día después, en algunas municipalidades, localidades en el fondo, dependientes de ciertos lugares, donde el alcalde era católico, no se repartía la pastilla anticonceptiva de emergencia, puesto que él simplemente no la compraba. Y tanto en el sistema público como privado, la paciente, o sea, tanto en el sistema público como en los hospitales, las pacientes no tenían derecho a, si vivían en ese sector, adquirir algo que la ley había normado como un derecho sexual y que se había discutido como ley. Eso fue una pelea bastante importante en Chile. Además, se pedía receta. Hoy día ya no se pide receta, las pacientes la pueden comprar sin receta. Y no digo que eso sea un ejemplo para otros países, pero sí mi manera de mirar los derechos sexuales y reproductivos significa decidir cuando un condón se ha roto, poder tomar la pastilla el día después, sabiendo que no es abortiva y que el Estado está dando la posibilidad de que los derechos humanos, sexuales y reproductivos se presenten con todas sus condiciones, respetando la dignidad de ese acto y la responsabilidad que hay en ese acto. Bueno, acá hace una reflexión sobre los estados suelen aludir a dos motivos, y esto creo que es importante para nosotros, para aplicar leyes penales o leyes restrictivas de toda índole que afectan al derecho de la salud sexual y reproductiva: la salud y la moralidad pública. Pero desde la ONU se dice categóricamente que la moralidad pública no puede esgrimirse como pretexto para promulgar o aplicar leyes que puedan dar pie a violaciones de los derechos humanos, incluidas las que tienen por objeto regular la conducta sexual y reproductiva y la adopción de decisiones. Yo no sé si a ustedes les hace sentido eso, porque esto no es la Biblia, evidentemente, pero son derechos humanos. Aquí hay recomendaciones de la ONU, todas, son 14. Recomienda formular políticas públicas en cuanto al VIH, a la disposición y acceso a métodos anticonceptivos, a elaborar programas de información disponibles, a hacer folletos, a conversar de salud sexual y reproductiva con niños, niñas y adolescentes, a despenalizar el suministro de información. Aquí en Chile ocurre que hay hospitales que son, por ejemplo, el Hospital de San Bernardo, que es un hospital parroquial. El Hospital Parroquial de San Bernardo no les habla a sus pacientes de pastillas anticonceptivas, no les deja ningún anticonceptivo, les habla solamente de método natural. Y son pacientes que son de pobreza o de sectores vulnerables, donde quizás el marido no va a respetar el día 14 del ciclo. Y la ONU entonces intenta hacer con otros países que están en situaciones peores lo mismo, o sea, los mínimos derechos sexuales y reproductivos es que por lo menos en todos los lugares
haya acceso a la información. No puede ser que porque tú vivas en una comuna, no sé cómo se dice en México, en una localidad, no tengas el mismo derecho que otra persona que vive en Ciudad de México. Y esto sigue e incluso llega a aquí, y aquí no quiero molestar, porque en verdad no quiero ni siquiera transparentar mi postura, porque creo que no va al meollo del asunto, solo quiero mostrar evidencia. La recomendación de la ONU es despenalizar el aborto y derogar las leyes conexas, como las relativas a la facilitación del aborto. Tampoco está pidiendo facilitar el aborto, sino que solamente despenalizarlo. Asegurar que la población tenga información precisa y fundamentada en pruebas en relación con el aborto. En el fondo quiere evitar el aborto inseguro, que es fuente de mortalidad materna y de mujeres que están además en edad económicamente activa para un país. Asegurar el alcance de las exenciones de objeción de conciencia, que esté bien definido y su uso bien reglamentado. Yo no sé si ustedes saben un poco en qué consiste el secreto médico y la objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia significa de alguna manera que uno no puede decir, yo no voy a atender a una persona porque es negra y porque me cae mal la gente negra. Y entonces me voy a objetar de conciencia y no va a ser mi paciente, no lo quiero atender. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es una objeción de conciencia que no es real. O a mí no me gustan los arios y no los voy a ver, no me gustan los gitanos, etcétera, ¿no? Aquí en Chile la objeción de conciencia está solo definida para el aborto en 3 causales, que es la causal número 1, que es por muerte inminente de la madre durante el parto o durante el embarazo, la causal número 2, que es la muerte, perdón, la incompatibilidad del feto con la vida, y la causal número 3, que es el aborto en caso de violación, donde uno como médico puede ser objetor de conciencia en alguna de esas 3 causales, pero la objeción de conciencia tiene que estar definida no basada en la ideología, sino en varias cosas. Y ahí me meto en un terreno muy difícil porque ni siquiera los médicos lo hemos podido dilucidar bien. Entonces los derechos sexuales se incorporan desde el Cairo, y hasta el Consenso de Montevideo considera la necesidad de incorporar aspectos relacionados con el bienestar físico, mental y social de los temas de infecciones de transmisión sexual. Por supuesto, el uso del condón, no sé por dónde la Iglesia podría decir que no se ocupe el condón. O sea, lo que queremos es que nuestras pacientes no queden infértiles por tener clamidia y gonococo y gonorrea, y para eso se ocupa condón. O se tiene abstinencia, pero lamentablemente la abstinencia niega la sexualidad, eh, por lo menos en una etapa del desarrollo, que es la adolescencia, y más allá. Bueno, incluyendo la capacidad de disfrutar una vida sexual sin riesgo. Sin riesgo significa la vida sexual que tú elijas, pero con condón, con cuidado, con consejería, además de la libertad para definir en estos ámbitos con una atención de salud digna y de calidad. O sea, libre de infección de transmisión sexual, con educación sexual integral y progresiva, y esto es no en la enseñanza media, sino que es conversar sobre qué es lo que es el afecto, qué es lo que es el consentimiento, desde cuando somos pequeños, en la primera infancia. Esto te gusta, esto no, como un poco la vinca, ¿no es cierto?, les presentó. Y por supuesto, que todas las acciones no sean coartadas, ¿no es cierto? Y obviamente eso en abuso sexual eclesiástico tiene mucho que ver. Voy a ir pasando más rápido las diapositivas. Derechos sexuales, entonces, acceso al placer, a la vida, a los anticonceptivos. WAS,
que es la Asociación Internacional de Salud Sexual, ha aportado mucho en esto, sigue aportando mucho en esto. Y acá están, los voy a nombrar solamente: el derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo, el derecho a la privacidad sexual, el derecho a la equidad sexual, el derecho al placer sexual, el derecho a la expresión sexual emocional, el derecho a la libre asociación sexual, es decir, casarme, no casarme o establecer otro tipo de relaciones de pareja, el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, o sea, cuántos hijos quiero tener, si los quiero tener por in vitro, si no, bueno, que hablar de la maternidad subrogada y todo eso. Creo que hay muchas cosas que desde la iglesia deberíamos preguntarnos, ¿no? El derecho a la información basada en el conocimiento científico, un poco lo que estoy haciendo ahora. El derecho a la educación sexual integral, el derecho a la atención de la salud sexual como un todo, no solamente como lo biológico, sino que los determinantes sociales de género. Y desde WOS, entonces, se entiende ahí ya que los derechos sexuales son derechos humanos universales, que son inalienables, que pertenecen a cada ser humano único, independiente del sexo, su orientación sexual o preferencia. Así definido entonces los derechos reproductivos, resulta evidente que la conculcación de los derechos sexuales puede producir un impacto negativo en numerosos aspectos de las relaciones. Y claro, desde ahí entonces la OMS como que coloca lo más peligroso que nos puede pasar si no inculcamos derechos sexuales y reproductivos, sobre la salud en general, sobre causar sufrimiento y traumatismo físico y psicológico. Como sobreviviente de abuso, creo que esto resuena en nuestras cabezas. El aumento de las infecciones de transmisión sexual, el VIH, embarazos no deseados, anticoncepción y abortos no seguros, la muerte y la enfermedad materna, la violencia sexual en ambos sexos, mucho más frecuente en la mujer, el tráfico sexual y la prostitución infantil, la violencia sexual durante los conflictos armados, las prácticas tradicionales nocivas como las mutilaciones de genitales y los matrimonios forzados de niñas y adolescentes, un impacto muy negativo sobre la salud de la infancia y la adolescencia. Y bueno, evidentemente soportar relaciones sexuales machistas sin ningún respeto a sus derechos y su libertad. Voy a irme apurando. Aquí solamente contarles que el aborto es una realidad que no podemos negar. Yo como médico tampoco lo puedo negar, y creo que ninguna de las mujeres que estamos acá, tampoco como el ser madre, ¿no? Pero decir que el 25%, es decir, 1 de cada 4 embarazos en el mundo termina en un aborto provocado. Las legislaciones son diferentes en el mundo, pero lo que sí se sabe, y la evidencia ha mostrado que hay muy poca diferencia entre el aborto provocado en los lugares donde se ha legislado a favor de un aborto versus los lugares donde el aborto está penado. Es decir, se ha mantenido sin ningún cambio significativo. Y esto no solo basado en un estudio, sino que en muchos. En los países donde el aborto es penado, y en los países en que el aborto es libre, se hace la misma tasa de abortos. Y aquí está la evidencia. En los países donde el aborto es prohibitivo, la tasa de abortos es de 37 por 1000 mujeres. En los países donde el aborto es legal, la tasa de abortos es de 34 por 1000. Entonces, tendríamos que seguir diciéndole a la mujer que aborta que tiene que irse a la cárcel, que tiene que pasar las penas del infierno,
cuando van a abortar la misma cantidad de mujeres, si el objetivo es promover la vida del niño que está por nacer, el penalizar el aborto no cumple el objetivo, porque estamos viendo la misma tasa de aborto. Si el objetivo es castigar a la mujer, desde el patriarcado, por supuesto que sí, la ley cumple su objetivo. La mortalidad de un aborto inseguro es 34 veces la mortalidad de un aborto seguro. Mostrarles solamente rápidamente esto que les contaba al principio, que la doctora Andrea Uneus es una gran ginecóloga infanto-juvenil que evaluó qué pasaba con el aborto según el estatus socioeconómico en Chile. Y las conclusiones no las puse acá porque son muy largas, pero principalmente el nivel de mujeres en estrato socioeconómico alto se habían practicado 5 veces más abortos que las de socioeconómico más precario, lo que coloca obviamente a las mujeres de estrato socioeconómico más precario en una condición más vulnerable porque tienen que salir adelante con su hijo sola. Por un lado, y por otro lado, ella decidió investigar por estrato social, por educación religiosa, por idea política. Y se vio la misma tasa de aborto en mujeres católicas, en mujeres masonas, en mujeres mormonas, en mujeres sin religión, la misma tasa de aborto en mujeres que se dicen de derecha o ¿cómo se dice en México? De un partido convencional, tradicional, de izquierda o de centro, o sin ideación política, la misma tasa de abortos en mujeres casadas que en mujeres solteras. Es decir, el discurso es de la boca para afuera, pero cuando una mujer se va a hacer un aborto, se lo va a hacer igual. Y nadie quiere hacerse un aborto, ni estar en condiciones de soledad, ni en la clandestinidad, ni más encima estar amenazada con 3 años de cárcel. Y para ir terminando, derechos sexuales y reproductivos, de todo lo que un poco hablé, ¿no es cierto? Definir cuándo, definir que me tengo que defender de la violencia diciendo sí cuando es sí y no cuando es no, pero no siempre se puede salir de la violencia con una voz fuerte, decidir si puedo tener hijos con fertilización asistida, porque no son hijos del pecado, como dijo por ahí un cardenal en el año 80 cuando nació la primera guagua in vitro en Chile. La población, por supuesto, discriminada y vulnerada de los LGBT, QMAS, la equidad o inequidad entre hombre y mujer, el PrEP, ¿no es cierto?, como tratamiento de la preexposición al VIH, que viene siendo casi una manera de cuidarse. O sea, si yo voy a salir a manejar con lentes, porque no veo, me pongo los lentes. Si salgo a manejar sin lentes, voy a chocar o me va a pasar algo. Si tengo relaciones sin condón y soy trabajadora sexual y me obligan a tener relaciones sin condón porque el proxeneta obliga a esa mujer a hacerlo, y todos sabemos que esa realidad existe, que el Estado garantice entonces la disposición de PrEP, que es terapia exposición, de manera de disminuir la infección por VIH. Por último, dejarles una reflexión sobre género y salud sexual y reproductiva, el patriarcado mirado con y desde la Iglesia. La cultura patriarcal hegemónica considera la sexualidad masculina como obligatoria, competitiva e irresponsable,
y atenta muchas veces contra los derechos sexuales de las mujeres. La libertad sexual, la medicalización de los procesos fisiológicos, estoy hablando del parto también, el acceso a una anticoncepción eficaz, los embarazos no deseados, la infección de transmisión sexual, la violencia obstétrica y las relaciones no igualitarias con violencia de género son problemas prevalentes en nuestra población y estrechamente relacionados con los condicionantes de género. Y acá, una mirada feminista, ¿no es cierto?, de que los grandes movimientos emancipadores que han abierto espacios para nosotras las mujeres siempre han crecido al margen de lo establecido, incluso de lo legal. La vida ha sido compleja para aquellas mujeres que han enfrentado este orden patriarcal. Y no sé por qué sale eso de nuevo. Perdón. ¿Cómo retrocedo? Aquí. Encontré esto que me pareció interesante como reflexión final. Wikipedia, cuando busco la palabra patriarcado, me aparece cristianismo. Y me pareció brutalmente importante. Ahora, no estoy diciendo que Wikipedia sea una fuente de información científica, ¿ya? Pero ¿por qué ustedes que son desde la teología más sabios que yo, porque yo no tengo idea de eso, evidentemente lo leí y fui a otras referencias y claro, el patriarca de un grupo de diócesis, ¿no es cierto?, se define como el patriarcal tanto la diócesis como las iglesias que son sede de patriarcado y de patriarca. Y después leí que habían diferentes tipos de patriarcado, algunos que se unieron en la iglesia finalmente anglicana, otros quedaron en la iglesia latina, otros en la iglesia africana, y que el Papa Benedicto XVI suspendió esto de llamarse en el fondo el patriarca, porque ya encontraba que no correspondía en el año 2006. Sin embargo, el nombre igual aplica como el patriarcado de la diócesis de Roma. Y acá encontré esto de una católica feminista que me pareció muy interesante. Aquí está el link por si quieren hacer link en la página también. Y no sé si tenemos tiempo para leerlo, ¿no? Yo creo que puede ser que tengamos tiempo, pero a mí me parece interesante sobre justamente lo que hablaba Paul, sobre poner a una mujer como sacerdotisa, esta lógica patriarcal de que hay un poder que está por encima de otro. Vamos a repetir el modelo, más que masculinizándonos, haciendo que lo hegemónico sea lo que prime y que las heridas sean más abiertas. Ahora las mujeres somos, en teoría, más dadas a pensar en colectivo y a trabajar en colectivo. Y por eso quizás creo que hay una opción en la iglesia dentro de este feminismo. Sin embargo, creo que no se trata de igualar los poderes, sino que de cambiar la estructura, y en eso coincido con lo que dice Susi Pola en esta reflexión, donde cuestiona el modelo, denuncia la discriminación contra las mujeres en la vida religiosa, pero que viene de un patriarcado y de un desarrollo científico que la Iglesia ha insistido en negar. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Información y un contexto importantísimo. Estos derechos hay que recordar que son de todos y todas, independientemente de nuestra adscripción a una iglesia u otra, de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, etcétera, etcétera. Son derechos que están ahí y que pues están firmados por nuestros gobiernos, ¿no? Abriríamos entonces aquí el espacio para algunos comentarios, participaciones, dudas,
preguntas. Hay ya aquí en el chat algunas. Paul dice, es interesante ver el choque entre los derechos humanos y la doctrina sexual de la Iglesia. Las recomendaciones de la ONU tienen un enfoque de derecho, no así la doctrina, lamentablemente. Yo de la doctrina sexual de la Iglesia no quise hablar porque la desconozco tanto como me choca. Entonces creo que ahí hay otros que pudieran comentar más como lo hace Paul. Muy bien. Sí, lo interesante es esto, ¿no? Es esta como incompatibilidad, parece como de los mundos, ¿no? Que señala Paul. Dice Lina, el condón forma parte de los métodos artificiales de control de la natalidad. Lina, no sé si ahí te estés refiriendo a que por lo tanto están no... Lo que pasa es que Silvana habló de ahí de que no sabía si se podía prevenir con el condón o no. Entonces simplemente yo mostré que el condón es, entre comillas, rechazado por la doctrina oficial porque es artificial. Y si lo vemos desde el punto de vista de la doctrina, solamente aceptan los métodos naturales. Es por eso. Ok, sí, exactamente. Sí, Lina, entiendo lo que quieres decir. Ahora, eso, la doctrina, yo quisiera saber, o sea, como a modo de pregunta, porque no lo desconozco, la doctrina en qué se basa para decir que por ser artificial está mal. Porque si el objeto final de una relación sexual es la procreación, claro, esa es la doctrina solamente, porque la doctrina no se preocupa de que yo me enferme de una enfermedad de transmisión sexual o que realmente no quiera tener un hijo porque estoy hipertensa, porque estoy diabética. Es que yo no te puedo decir porque yo ya dejé de creer todas esas cosas. Entonces No, simplemente estoy explicando por qué. O sea, la base es porque se supone que una relación sexual tiene que estar abierta a la vida y que no tiene que haber ningún elemento contrario, ajeno a lo que es la relación, se supone que es de amor. Entonces, Y desde para esa procrear. perspectiva, claro, bueno, y si no es para procrear, está el método Gino o el método Billing, Claro. que se supone que la pareja tiene que usar, pero no hay otros métodos, o sea, porque lo natural, aquí es como que lo artificial es ajeno a la naturalidad del afecto de la pareja. Obviamente, Claro. o sea, cuando se habla del condón, hay que insistir es que no solamente se trata del condón masculino, sino que también del condón femenino, que Sí. es un derecho que tenemos las mujeres, pero que, por ejemplo, en nuestro país no existe, porque no se vende, no se entrega tampoco. Entonces también es una limitación para nosotros las mujeres desarrollar libremente y sanamente nuestra sexualidad usando el condón femenino. Aquí en Chile llegó hace muy poquito y ya se está usando. Gracias, Lina. Pero es carísimo, no se entrega en los consultorios. A eso me refiero, como el Ajá. condón masculino. Bueno, eso es no cumplir de alguna manera lo que dice la OMS y la ONU, Claro. porque acá se entregan los consultorios. Claro, yo no puedo entregar 5 por mes, pero puedo entregar 3. Ahora, Lina, es muy importante lo que tú dices, a mí me parece súper importante y yo quisiera tomar algo en relación de lo que tú dices, que tú creas o no en la doctrina sexual, es importante, creo, para todos, porque justamente yo como católica puedo pensar por mí y decidir por mí lo que yo quiero hacer con mi sexualidad, si ponerme condón o no. Pero no puedo como influir en la sexualidad de otros porque son derechos humanos que paso a llevar de manera fundamental, no de manera que no tenga, ¿cómo decirlo?, importancia. O sea, aquí no estamos hablando de un Padre Nuestro más o un Padre Nuestro menos. Estamos hablando de realmente enfermarnos, dar un hijo en adopción porque no lo quiero, aguantar violencia porque una pareja me dejó embarazada obligada, etc. Y
y en qué momento la Iglesia se arroja la posibilidad todavía en estos tiempos de seguir mandatando el cuerpo, el género, que es un determinante social y no biológico de las familias. Yo creo Sí, que es muy... yo te entiendo y sé que a muchas mujeres les pasa esta situación. Mira, te voy a poner un ejemplo que puede ser un poco tonto, y disculpen, ¿ah? Pero No hay ejemplo. hay una santa que se llama Rita. Y no, es Santa Rita, sí. Y hay otra que era la Santa Mónica. Entonces, normalmente hace muchísimos años, a las mujeres, esposas, se las colocaba a ellas como modelo de amor, como modelo de felicidad, y modelo de que aunque el esposo haya sido alcohólico y las golpeara, ellas tenían que rezar porque así se santificaban. Entonces la mujer católica tenía que aceptar como fuera el marido y más encima rezar por él y por su salvación. Tú comprenderás que eso es absolutamente contrario a lo que es la conciencia y el respeto de la dignidad como persona, ¿te fijas? Pero esos eran los modelos que se iban enseñando, ¿me explico? Y entonces Claro. así, la inmensa mayoría de mujeres fuimos educadas de esa forma. Ahora, Sí, yo claro. o sea, tú comprenderás que el ir descubriendo que tú no puedes tener esos modelos tiene que ver con la toma de conciencia. ¿Te fijas? Y cuando hay una doctrina sexual que te impone hechos que son violentos y tú empiezas a adquirir conciencia, tú te das cuenta que no puedes seguir con eso. El tema es que desafortunadamente es tan fuerte eso que durante años y años y años se ha seguido transmitiendo. Entonces, luego tenemos en la realidad situaciones diversas. Entonces, como que la doctrina es una cosa para afuera, pero en lo personal yo hago otra. Bueno, eso es un poco lo que daba a conocer este trabajo de la doctora Andrea Uneus. O sea, los que se oponen en la Cámara de Diputados y discuten sobre aborto, de la boca para afuera, son los mismos que se hacen abortos siendo católicos y diciendo que la vida del feto importa. Entonces, o sea, si fuera consecuente con lo que realmente siente, no, yo no tengo problema, yo no soy pro aborto. O sea, la manera de que las mujeres no aborten es tener anticoncepción y es tener el derecho a poder anticoncepcionarse. Y esa es la mejor manera y la única, y eso está probado. Nadie quiere que las mujeres aborten, nadie quiere eso. Pero abortan los católicos de la misma manera que abortan los budistas y que aborta a alguien que no tiene religión. Y eso es una realidad. Es que eso es lo que tú nos has mostrado, digamos, todo un proceso de años y años que ha habido tratando de respetar y hacer conocer estos derechos, y sin embargo vemos que no solamente desde el punto de vista de la doctrina católica no se respeta, sino que tampoco los estados los hacen, porque muchas veces los estados firman los acuerdos, estos convenios, y no los practican. Así es. Sí, la invitación más que nada es un poco como como laicos a no quedarnos en esta iglesia feminista que porque está llena de mujeres podemos construir algo diferente, sino que realmente hay que ir, creo yo, a la doctrina, a, a despejar, a ir quebrando este patriarcado, porque no vamos a poder hacerlo desde otro lugar. Y lamentablemente mi conclusión es que mujeres, iglesias y asociaciones así, si siguen en la misma situación, no va a haber un gran cambio importante. Es verdad. Sí. Ahora me silencio. Disculpen. No, al contrario, muy, muy buenos comentarios. Yo creo que con esto, César, no sé, ya estaría cubierta tu pregunta sobre cuál es la postura moral de la Iglesia sobre el aborto, ¿no? Lo que hemos discutido. Y preguntas también
Bueno, ¿cuál es el mejor método de eliminar la infección de transmisión sexual? La conciencia de libertad genera una responsabilidad de lo que hace y no. Uno, de formarse en sí y no querer formar a los demás. Postura que lleva a influir el uso de anticonceptivos. En muchos sentidos, la falta de compromiso de parte del hombre como la mujer. Entiendo que la pregunta es sí. Bueno, sobre los métodos y el mejor método para prevenir las infecciones de transmisión sexual, pero entiendo que hay una pregunta también aquí de la responsabilidad personal, ¿verdad, César? Si no me equivoco. Sí, 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 porque prácticamente mencionaba la cuestión del sentido de que el mismo problema que surgen en todas las mujeres o que para que no generen algunas infecciones comentaba, ujú. que era utilizar métodos anticonceptivos o generar alguna cuestión para no dañarse. Pero pues también yo entender en el sentido mismo de la libertad, que comprende la comprensión de que si tú vas a hacer algo, debes de hacerte responsable de, y por lo tanto el mejor modo para no generar alguna infección es que tanto el hombre como la mujer con la persona que vayas a decidir tener intimidad, pues genere ese compromiso para que no generar ninguna infección. Y de ese modo, pues te quitas todo problema de todas aquellas cosas que pueda generar el no uso de los anticonceptivos. Y de esa manera todas las cuestiones que se comentan pues no tienen tanta validez. Prácticamente es una concepción personal y cada uno va a generar un juicio de manera correspondiente desde su sentir, desde su pensar. Sí, estoy de acuerdo, César, contigo. Solo creo que esa es una construcción que hacemos los adultos ya, pero desde la adolescencia las relaciones sexuales parten en promedio en Chile como a los 16 años. Y ahí esa concepción hombre-mujer de cómo cuidarse todavía está en pañales y se está Claro, construyendo. claro. Acá yo soy de México, hay una concepción muy interesante en Michoacán. Me ha interesado mucho ver cómo son las costumbres y las costumbres en ocasiones enseñan hábitos a la misma familia. Como hay en ocasiones ciertas comunidades indígenas donde los mismos padres son forjadores de los hábitos de generar este, intimidad con las personas, pero también elegir a esa persona para siempre. Y hay en ocasiones que los mismos hombres no quieren generar ese compromiso, pero hay un aspecto muy importante que se genera en eso que se llama presión social, donde la misma comunidad genera ese compromiso o esa presión en esa pareja para que generen un compromiso personal. O sea que no solo se lo deja al papá y a la mamá, sino que la misma comunidad genera ese apoyo mutuo para que esa persona que va iniciando en esa etapa genere un compromiso y una responsabilidad ante el matrimonio que tiene. Pero eso Ujú. es respectivamente en cada lugar, cada costumbre. Es esto. Sí, claro, cada cultura debe hacerse cargo de alguna manera de cómo hacer calzar los derechos humanos, por supuesto. Sí, y también hay otra incógnita que tengo. Hay en ocasiones que así como mencionó ahorita, se me hace que era Lina la otra persona que estaba comentando contigo, y se me había ocurrido algo, como en ocasiones la influencia que en ocasiones nuestros comentarios tienen en los demás. Yo por eso quería que en ocasiones tratar de ser más objetivo, tanto en la cuestión de lo que mencionas tú, con la cuestión de la iglesia, como que en ocasiones hay no tanto de meterse en lo que dice, sino tener las ideas fundamentales que se me entienden sobre, supongamos, la cuestión del aborto, la cuestión de todas esas cuestiones de identidad de género, desde la moral, como que estaría bien que aportaras una pestañita ahí, no de lleno, pero sí
tomarlo referencia para que cuando tú hagas mención de todo lo que has dicho, generar en uno un juicio más objetivo, porque en ocasiones pareciese como que en ocasiones quisieran como que atacar a la iglesia. Sí, la iglesia genera normas y la moral viene generando el sentido de tratar de que el mismo hombre genere nuevos buenos hábitos, buenas costumbres, y como que nada más estaba en eso, como tratar de ser un poco más objetivo, porque independientemente cuando uno genera una opinión, en el otro, cuando no tiene los fundamentos necesarios o la conciencia de manera estable, genera una inclinación a, y de ahí en adelante esa postura ya no es objetiva, sino más bien tendenciosa. Sí, gracias César por tu comentario. Sin embargo, quisiera contarte que yo solo hice evidencia científica y lo que hablé fue desde la evidencia e hice hincapié muchísimas veces en que no quiero cambiar la conciencia de nadie en relación a los derechos sexuales y reproductivos ni al tema del aborto. Creo que justamente, y lo lamento, lo que tú has sentido es lo que sienten muchos católicos y mucha gente cuando uno habla desde la ciencia. No estoy hablando desde otro lugar. Mi opinión no es personal, es desde la ciencia. Y puedo dejar los artículos a los cuales me referí, todos, para que lo puedas revisar y ver. Ahora, la objeción de conciencia para algo existe y la moralidad que cada uno sienta es respetable, pero no pretendo imponer absolutamente nada de lo que fue mi exposición. Al contrario, lo hice con mucho respeto, justamente porque hemos tratado de hablar durante estas 4 sesiones que lo que no sabemos como católicos es de sexualidad y lo que no sabemos es de cómo abordarla desde un lugar que no sea ideológico. Yo no soy católica, tampoco tengo ideología a favor del aborto, y lo dije, la anticoncepción y la relación sexual tiene que ser una manera de relacionarnos de manera afectiva y respetuosa, pero no todo el mundo se relaciona así. Hay mujeres que vienen con un marido borracho en la noche y que se sube encima de ellas, y yo no puedo decidir por ellas. Y tampoco espero que la iglesia decida por ellas. Ellas tienen que decidir qué poder hacer. Y lamentablemente es muy fácil para el que no lo ha vivido decir que es mi postura. Y vuelvo a repetir que en realidad solo mostré la evidencia en base a la ciencia. Digo que el aborto se hace igual, penalizado o no penalizado. No estoy diciendo que me parezca bien el aborto. Ni tampoco cuando hay concepción, hay vida, ni no. En eso no me meto, ni me pretendo meter dentro de la doctrina de la iglesia, porque no es mi tema, no me interesa, solo me interesa como médico y también como sobreviviente el hecho de que se respeten los derechos humanos en todo contexto. Eso. Muy bien, gracias. Clarísimo, Silvana, y muy importante. Muchas gracias. Sí. Vamos a ir cerrando porque ya estamos sobre el tiempo de este encuentro. Coté. Hola, buenas noches, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, primero que todo, profundamente emocionada y agradecida por estas 4 sesiones del curso, a Rodrigo, a Vinca, a Paul, hoy día a Silvana, por abrirse a este espacio de EPEC. Bueno, gracias a EPEC por estos encuentros. La verdad que hoy día es un día complejo para muchas personas, se han abierto muchas heridas y creo que es importante que en medio de la desesperanza, en medio del dolor,
me estaba acordando una frase que no sé si pronuncio bien el apellido, Desmond Tutu o Tutu, que es: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Creo que hay que tener claridad, respeto, pero también firmeza en lo que estamos viviendo hoy día, no solo en Chile. Hoy día pasó Caradima, antes pasó Maciel. Claramente voy a hablar en lo personal, pero hay varias personas que piensan lo mismo. Claramente no concibo y respeto mucho a José Andrés, Juan Carlos y James, que fueron las que para muchos abrieron la voz de las víctimas de Chile, pero no concibo que al estar al lado de la iglesia que sigue negando y invisibilizando tanto, se violente a otros sobrevivientes. Hay mucha gente que no está en paz, a diferencia de lo que decía la declaración. Hay mucha gente a la que la justicia no llega. Eso es por el lado general. Gracias sobre todo a todos, pero en particular ya que están aquí, a Poli y Silvana, por tener siempre una voz firme y respetuosa desde su propia vivencia. A propósito de lo que decía Silvana, de todos los tratados internacionales que hay, y es una gran labor para nuestra Convención Constituyente en Chile. Por si no saben, está en proceso de todavía recién empezando el camino de redactar la nueva Constitución. En Chile, en el artículo 5 de la Constitución, dice que el ejercicio de la soberanía, es decir, del poder del Estado, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Derechos que están en la Constitución y además en los tratados internacionales ratificados por Chile. Ahí hay una gran discusión y algo que poner en la mesa en la Constitución, porque en lo que es la Constitución, comillas, actual, que todavía está, no hay una claridad para los expertos en cómo colocar los tratados internacionales versus la Constitución. Para muchos deberían ser supraconstitucionales. Es el caso que hablábamos algunos lunes de la jueza Karen Atala, cierta, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de esta prohibición, se me olvidó el nombre, que no le dieron el certificado de idoneidad. Claro. Chile ratificó todos esos tratados, pero no se cumplió. Así aparece también con los tratados con derechos sexuales y reproductivos. O sea, un gran punto para la constituyente ver como todo eso, y el problema también que la misma Constitución actual, en muchos artículos, que en el artículo 19 que están los derechos, dice que no se opongan a la moral, las buenas costumbres y el orden público. La moral, las buenas costumbres. La misma Constitución se va por un lado y para otro, así que es un gran punto. Agradecer. Y en lo particular, y para muchos hoy es un día complejo, y agradezco estar acá. Sé que es un tema que no a todos les llama, que es difícil para mí, y yo sé que para muchos permanecer en la iglesia, pero si estamos acá es porque queremos, aunque para algunos sea imposible, pero queremos jugárnoslas por cambiar desde dentro y poner primero, en primerísimo lugar, a las víctimas sobrevivientes. Así que gracias, Silvana, gracias, Paul, y a todos por estar acá. Muchas gracias, María José. Yo agradezco tus palabras y los invito a poner en primer lugar los derechos humanos de cada uno de ustedes y los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de la iglesia de una y otra manera, y de las mujeres que forman parte de la iglesia. Eso. Pues de parte del EPEC y de parte, yo creo que de todos y todas, agradecer nuevamente a Rodrigo, Vinca, Silvana y Paul, especialmente hoy a Silvana y Paul, ya lo decía Coté. Esperamos haber sido un público dispuesto y abierto a la toma de conciencia, a conocer más sobre este tema, a quedarnos con la necesidad de informarnos más y mejor, a darnos cuenta del sentido de urgencia que hay de la transformación, y yo, abusando un poco de mi, de mi papel como de moderadora, quisiera decir que no puede ser posible una iglesia que no respete los derechos humanos más básicos de las personas, ¿no? Eso no puede ser, no podemos estar más, no podemos ser tolerantes más o querer
atenuar estas situaciones. Estamos, yo creo, en el derecho de abandonar si fuera necesario, o como dice Coté, también de transformar, pero no podemos ya invisibilizar estas situaciones. Entonces, pues sí, seguir aprendiendo, informándonos, movilizándonos también, apoyando cuando sea necesario, y pues agradecer a todos y todas. Un abrazo para Paul, para Silvana. Seguiremos pues con más eventos, cursos, conversatorios. Esperamos seguramente abordar este tema más adelante de esta manera y de otras nuevas maneras. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias, Buenas Daniela. noches, Daniela. Un Y abrazo, gracias a Paul, un abrazo, Gracias, Silvana, muchas buenas gracias. noches. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, Lina. Chao a todas, a todos. Bye. Chao, Daniela. Chao, Mario. Bye. Muchas gracias, Chao, Silvana. Gracias a ustedes. Chao, Oscar. Chao a todos. Daniela, Mario. Chao, Cotetita. Chao, un abrazo. Buenas noches. Igual, Guachi. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Bye, cuídense.